Bien, ahora en el área de personal vamos a hablar del segundo gobierno de nuestro presidente Fernando Belaúnde Terry. Para eso vamos a recordar un poquito de quién se trata, pero quiero que veas estas imágenes en la época donde las fotos solo eran en blanco y negro, cuando fue nuestro primer presidente, pasado 12 años después, bueno, esto es ya muchos años después y ahora en la actualidad o antes de que muriera, ¿no? Y quiero que te des cuenta que nosotros pensamos de una manera cuando somos jóvenes, cuando somos adultos y cuando somos adultos mayores. Empezamos con unos ideales, unas ideas muy buenas y con el transcurrir del tiempo vamos tomando malas decisiones o quizá buenas decisiones que dependen de mucho de las personas con las cuales nos rodeamos. Vamos a ver un poco de la vida de Belaúnde Terry entonces. Mira acá, breve biografía, dice Fernando Isaac Sergio Marcelo Marcos Belaúnde Terry. Fue un arquitecto, estadista, político y orador peruano, perteneciente a una familia tradicionalmente ligada a la política. Cursó su educación secundaria en París y sus estudios superiores en las universidades de Miami y Texas en Austin, Estados Unidos, donde obtuvo el título de arquitecto en 1935. Al regresar a Lima, fundó la revista El Arquitecto Peruano y se dedicó a la docencia en la Universidad Católica. Luego en la Escuela de Ingenieros de Lima, que en 1955 se convirtió en la Universidad Nacional de Ingeniería, y de cuya Facultad de Arquitectura fue el primer decano. Ingresó a la política en 1944 cuando contribuyó a formar el Frente Democrático Nacional, que propició la candidatura y posterior elección presidencial de José Luis Bustamante Rivero, en cuya lista fue elegido diputado por Lima de 1945 a 1948. Ejerció como presidente del Perú en 2 mandatos no consecutivos, de 1963 a 1968 y de 1980 a 1985. Esta información es de Wikipedia, por cierto. Nació el 7 de octubre de 1912 en Lima y falleció el 4 de junio de 2002. Ya en el año 2002 falleció también en Lima. Formó el Partido Acción Popular. Sus mandatos presidenciales los inició un 28 de julio de 1980 al 28 de julio de 1985 y del 28 de julio de 1973 al 3 de octubre de 1968. Recordemos un poco qué pasó en el primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry. La biografía ya la vimos y dice aquí: Inocente Oca. En 1962 fue candidato por el Acción Popular, ocupando el segundo lugar. O sea, no lo eligieron en esa temporada. En 1963 fue presidente constitucional. En 1968 le dieron golpe de estado y lo deportaron a Argentina. ¿Te acuerdas? En 1914 intentaba venir a defender la libertad de expresión, pero fue deportado a Guayaquil, a Estados Unidos, y en 1978 retoma al Perú en el gobierno de Morales Bermúdez. Ahí habíamos dejado la acción. Entonces, asumió la presidencia el 28 de julio de 1963 por elecciones convocadas por la Junta Militar en el Parlamento. No tuvo mayoría. Su gobierno se caracterizó por el ejercicio de una democracia funcional con respecto a todas las libertades. Faltando menos de un año para terminar su gobierno, la situación del Perú se agudizó. Las divergencias entre el Poder Ejecutivo y Legislativo fueron frecuentes. Las interpelaciones parlamentarias a los ministros de Estado se sucedían continuamente. Entre el 12 y 13 de agosto de 1968 se suscribió el Acta de Talara con la International Petroleum Company en condiciones poco favorables, recuerda, favorables para su bolsillo de él y no para el Perú, para el país. En estas circunstancias, el 3 de octubre de ese año, el general Juan Velasco Alvarado, presidente del Comando Conjunto de la Fuerza Armada, dio un golpe de Estado destituyendo y desterrando al presidente Belaúnde a Buenos Aires. A partir de entonces, el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas asumió el mando de la nación. ¿Se acuerdan? Ya está. Ahora,
¿Qué obras realizó en su primer gobierno? Dice, se restituyeron las elecciones municipales para que los ciudadanos eligieran con su voto a los alcaldes y regidores a nivel de consejos distritales. Luego dice, y provinciales, se inició la reforma agraria. Se inició de una manera muy superficial, ¿ya? Porque recuerda que les dieron tierras a los agricultores y no sabían qué hacer los agricultores con esas tierras. Entonces primero debió capacitarlos, luego recién darle tierras a los agricultores. Se crearon las corporaciones departamentales de desarrollo, se elaboró un plan de vía nacional, se empezó a construir la famosa carretera marginal de la selva, hoy carretera Fernando Belaúnde Terry. Se amplió la central hidroeléctrica del Cañón del Pato en Ancash y se inició la del Mantaro en Huancavelica. Se construyó la primera etapa del reservorio de Tinajones, se construyeron las represas de Pañé y Aguada Blanca, se construyó la refinería de La Pampilla en Ventanilla, se dio el impulso final a la fábrica de fertilizantes de Cachimayo, se ampliaron las instalaciones siderúrgicas de Chimbote, se apoyó el servicio industrial de la Marina, se construyó la estación terrena de Lurín, se creó el Banco de la Nación, en Lima se construyó el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y se refaccionaron y construyeron aeropuertos en las más importantes ciudades de la nación. El país gozó de una importante inversión en salud y educación. Eso fue en su primer gobierno, pero recuerda que nos dejó recontra endeudados. Entonces, vamos a ver qué ocurrió en el segundo gobierno. Bien. En el segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry, tras 12 años de gobierno militar, se convocaron a elecciones para mayo de 1980. Salió vencedor con el 45% de los votos frente al 27% del candidato del APRA, Armando Villanueva. De inmediato, devolvió los medios de comunicación expropiados por los militares a sus dueños y puso fin a la censura, mas no hacía la expropiación de las tierras despojadas por la fallida reforma agraria, que sumió al Perú a la pobreza. Luego, también hubo un conflicto con Ecuador. El conflicto, ¿te acuerdas con Ecuador que tuvimos un conflicto de que teníamos que pagar por unas tierras por otras? El ejército ecuatoriano había montado un puesto militar en el territorio peruano con el nombre de un puesto militar existente en el territorio ecuatoriano, por lo que el episodio fue conocido como el falso Paquishá. Hubo combates hasta la retoma definitiva por parte de las fuerzas peruanas. Nosotros no íbamos a permitir que nos quiten ni un pedacito de nuestra tierra. Y como la Gran Colombia se deshizo, se desintegró, entonces estaban pues persiguiendo apropiarse de más terrenos para cualquier lado que se pueda. Y no íbamos a permitir definitivamente eso. Ahora, la Guerra de las Malvinas. Dice, durante la Guerra de las Malvinas entre Argentina y el Reino Unido, el Perú representó los intereses argentinos, como siempre, metiéndonos en peleas que no nos llaman. Por meternos con la pelea de Bolivia, nos han quitado Tarapacá y Arica. Y ahora, dice, nos hemos metido también, todo el mundo estaba en contra de los argentinos y nosotros, como somos medios contreras, y apoyamos a Argentina. Dice, Perú representó los intereses argentinos, destacados en Londres, y fue el principal aliado de Argentina, proporcionándole aviones, pilotos, cohetes, Exocet, mientras que Chile apoyó al Reino Unido. Vaya. Apareció Sendero Luminoso. ¿Saben por qué? ¿Se acuerdan que en ese tiempo las personas que no estaban de acuerdo con un tipo de gobierno se rebelaban y daban golpe de Estado? Pues en esta ocasión ya, como estaba vigente la Constitución de 1969, entonces ya no se podía. Y según la Constitución, nosotros o estas personas que se organizaron fueron llamados delincuentes, formando una facción llamada Sendero Luminoso, ¿ya? Y al principio tenían buenas ideas de igualdad y todo, pero como todo político o quizás persona que tiene algún tipo de poder, se malearon, por decirlo de algún modo, eligiendo pues el abuso, ¿no? Dice, junto con el inicio del gobierno democrático, el Partido Comunista Peruano, Sendero Luminoso, les declaró la guerra al Estado peruano. Y a partir de 1983 impuso un régimen de terror en el sur andino y asesinando a miles de campesinos y autoridades locales.
La reacción del presidente fue, sin embargo, muy lenta. Nunca diseñó una estrategia antiterrorista, sino simplemente se declaró en estado de emergencia. Yo soy testiga, porque ya para este tiempo yo ya nací, de este terror que sembraban, ¿ya? Porque mis abuelos, por parte de mi mamá, tenían sus terrenos en las alturas de Arequipa. Y Sendero Luminoso iba a cualquier comunidad, mataba a las personas, se llevaba su ganado, o se llevaba las mujeres, o las violaba y las asesinaba, así de malos eran. Y bueno, pues como nadie impedía ese actuar, y desaparecía toda la población que le daba la gana. Entonces mi abuela, cuando escucharon voces de los vecinos que estaban huyendo, viene Sendero Luminoso, escaparon mis abuelos de sus tierras, perdieron animales, perdieron terrenos, porque en ese tiempo no podías regresar a tus terrenos y menos empezar de nuevo, porque la inseguridad era pues absoluta, ¿no? Tu vida no valía nada. Y solamente, ¿qué hizo el gobierno? Declarar estado de emergencia, cuando debía mandar un contingente a las Fuerzas Armadas, así como luchamos por Chile, ¿no? O por Bolivia, mandar nuestros contingentes para eliminar este tipo de actuar de estos grupos sediciosos. Pero no todo estuvo malo. ¿Recuerdas que en el primer periodo inició buenas obras y grandes obras con préstamos de Estados Unidos? Pues en el segundo periodo las terminó y trajo beneficios para nuestro Perú. Dice, la afirmación de Estado de Derecho: se puso en vigencia la Constitución de 1979. Se devolvió a sus propietarios los diarios y estaciones de televisión y radiodifusión expropiadas por la dictadura militar, garantizándose de este modo el respeto de la propiedad privada y a la libertad de expresión e información. Pero no hizo lo mismo con las haciendas. ¿Te acuerdas que tenían grandes hacendados, grandes territorios, y les dijo la tierra es para quien la trabaja, y la repartió entre todos los trabajadores de esas haciendas? Eso no volvió a los dueños originales, no, se quedó como estaba. Luego, la expansión vial en la selva, la carretera marginal, la inició en su primer gobierno y la culminó en el segundo. Impulsó la vivienda popular a través del sistema del Fondo Nacional de Vivienda, FONAVI. Nosotros somos uno de los primeros beneficiarios de ese fondo FONAVI. Mi hogar, Dulce Hogar, justamente ha sido parte de este programa de impulso a la vivienda popular. Apareció ¿cómo se dicen? ¿Cómo les explico esto? La hipoteca, ¿no? Hipotecabas y con eso pagabas tú, te daban un préstamo y construías tu casa. En caso de las personas que no tenían casa, en caso de las que teníamos núcleo, pues pagábamos por el núcleo. También apareció el banco de materiales y fue genial porque tú accedías a créditos, ¿no? Sobre todo si trabajabas para el Estado, y si podías garantizar el pago de tus cuotas, pues también accedías a créditos. Ahora, en educación, retornó a la estructura educacional de inicial, primaria, secundaria y superior gratuitos, por cierto. Y también en salud, los servicios de salud mejoraron y se modificaron favorablemente los indicadores de salud. La estructura física de carreteras, puertos, reabrieron puertos Salaverry y Matarani, luego de ser sometidos a desarenamientos y reconstrucción estructural. En estas obras, por ejemplo, yo he priorizado las que se han realizado en Arequipa. Disculpen que sea regionalista, pero me gustaría mucho de que sepas en qué gobierno se inició o se realizaron estas obras. Matarani se abrió en el segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry. En energía y minas construyó la central Charcani, ya ves, y lo dejó avanzado un 95%, no lo terminó obviamente. La expansión hidráulica de riego construyó la represa de Condoroma en Arequipa, entre otras miles de obras más a nivel nacional que realizó, no solamente en Arequipa, en el marco del gigantesco proyecto de irrigación Majes. Mira, ¿desde cuándo está la irrigación Majes y hasta ahora no sale? Bueno, en la defensa nacional modernizó y amplió las fábricas de municiones, vestuario y equipamiento de las Fuerzas Armadas, y se instaló en la industria militar de ensamblaje y construcción de vehículos. No sabía eso, recién me entero.
fomentó a la investigación. Se creó el Consejo Nacional de Población para investigar el crecimiento demográfico y al mismo tiempo elaborar una política nacional que tomara en cuenta los pareceres de los académicos, la Iglesia y las Fuerzas Armadas, no como el periodo de Fujimori que esterilizó a miles de mujeres. Así no se hace. También se creó el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, creado para fomentar la investigación con miras a lograr progresos en la ciencia y ponernos a la vanguardia en el adelanto tecnológico. Muy buenas ideas. Bien, entonces, ya terminamos de analizar todo lo que fue su segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry y es una historia pero recontra fascinante. He encontrado videos de documentales que sucedió en el Perú, que por cierto, aquí te dejo también sucedió en el Perú, que es muy interesante conocer esta historia porque, como te decía al inicio, empezó con una idea fabulosa y al transcurrir el tiempo esta idea se ha ido perdiendo, ¿no? Tú que eres joven, ustedes que son jóvenes y seguramente van a ocupar puestos políticos, van a hacer grandes cosas por nuestra sociedad, me gustaría que si tú empiezas con una idea de bien social, pues al final de tus días, cuando ya estés mayorcito, adulto mayor, te vayas con la satisfacción de haber logrado algo por tu sociedad en favor de tu pueblo. Esa sería una idea muy genial. Entonces vas a colocar el título en tu cuaderno: segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry, Fernando y todos sus 40 nombres, y vas a nombrar la formación académica que tuvo Fernando Belaúnde antes de ser presidente. ¿Qué opinas de la vida de Fernando Belaúnde Terry? Nombra los hechos más importantes de su segundo gobierno y nombra las obras que realizó en nuestra tierra Arequipa. Esto es por conocimiento de cultura general y además es tu tierra. No soy de Arequipa, pero vives en Arequipa, así que también tienes que conocer. Este es el link, como te digo, es interesante, es largo, sí, inclusive son 3 capítulos, pero vale la pena observarlos, ¿ya? Con eso sería todas las actividades del día de hoy. Espero que la pases muy lindo y bienvenidos a un diciembre fabuloso, porque vienen las fiestas más especiales de nuestro mes, la Navidad y el Año Nuevo. Que Jesús nazca en tu corazón, no en tu bolsillo ni en tus regalos. Analiza eso. Chao, nos vemos mañana.